Este ejercicio es interesante porque además de, obviamente, la parte analítica, también involucra la aplicación o el entendimiento o la comprensión de los conceptos relacionados con el proceso de derivación. Por ejemplo, uno de ellos es que la recta tangente es horizontal. Encontrar los puntos sobre la gráfica. ¿Cómo encontramos esos puntos y qué significa que la recta tangente sea horizontal? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la pendiente en geometría se define como la medida de la inclinación de una recta o de un plano. En este caso estamos hablando de la recta tangente, de manera que es la medida de la inclinación de esa recta. Si la recta es horizontal, significa que no tiene inclinación. De modo que el primer concepto aplicado es que si la recta es horizontal, su pendiente debe ser cero. Después entonces se tendría que saber a qué es igual la pendiente de la recta tangente. Esta fórmula se utiliza aplicando el concepto de límites, pero está basada en la fórmula de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y la fórmula de arriba es la definición de la derivada de una función. Si correlacionamos estas dos fórmulas o ecuaciones, se puede decir que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente que toca a la función en algún punto determinado. Entonces, la derivada es la pendiente y si la recta es horizontal, su pendiente debe ser cero. De manera que se procede de la siguiente forma: se obtiene la derivada de la función, se iguala a cero esa derivada, se resuelve la ecuación obtenida y después se obtiene la ecuación de la recta tangente. Entonces esta es la parte lastimosa o laboriosa que hay que derivar. Como observas, esa función es un cociente de funciones, de manera que aplicas la regla del cociente. Y lo único que debes hacer es sustituir cada uno de los elementos de esta regla del cociente por las funciones que tienes o que componen los elementos que componen la función a derivar. Una vez que haces eso, también detectas que se encuentra la derivada de un producto. Entonces se resuelve con la derivada del producto. Es importante que recuerdes que al ser positivo, bueno, al ser una suma en la derivada del producto, puedes intercambiar estos factores, es decir, puedes empezar con 2x cuadrada más 1 por la derivada de x cuadrada más 1 o tal como está ahí. Y bueno, también observas que tienes derivadas casi directas, la derivada de 2x cuadrada, que es 4x, y la derivada de 1, que es 0. La derivada de x cuadrada, que es 2x, y la derivada de 1, que es 0. Sustituyes tus resultados en la regla del producto y posteriormente los sustituyes en la regla del cociente. Esta derivada que está acá también es una derivada directa. Es la derivada de 3x cuadrada, que es 6x, más la derivada de 1, que es 0. Bueno, entonces ya derivaste, ¿qué sigue? Pues recuerda que esta derivada se tiene que igualar a 0, entonces hay que reducir o simplificar lo más posible, y eso implica empezar a desarrollar los productos: 4x por x cuadrada, 4x por 1, 2x por 2x cuadrada, 2x por 1 y 6x, que va a multiplicar a esos dos binomios. En el caso del 6x, al multiplicar estos binomios debes tener cuidado con el signo, porque observa, 1 por 1 por 6x son 6x, pero es negativo porque el signo afecta a todos los términos que se obtienen al multiplicar, o todos los productos. Por ejemplo, 1 por 2x cuadrada son 2x cuadrada, por 6x son 12x cúbica, y es negativo por el signo menos. Y este binomio pues solo se desarrolla. También 8 por 3, 24x a la 5, 8x cúbica por 1 es 8x cúbica, y así. Después lo que hay que identificar son los términos semejantes: 24x a la quinta y 12x a la quinta. 24 menos 12 son 12. 6x menos 6x es 0. 18 más 8 son 26. Menos 6 son 20. Menos 12 son 8.
De manera que al simplificar por términos semejantes obtienes ya la derivada de la función. Otra manera de hacerlo es que antes de derivar realices el producto de estos dos binomios. Una vez que realizas el producto de los dos binomios, entonces derivas y derivas aplicando la regla del cociente. Como observas, aquí ya eliminaste la derivada del producto. Entonces solo tienes la derivada de 2x cuadrada más la derivada de 3x cuadrada, perdón, la derivada de 2x a la 4 más la derivada de 3x cuadrada más la derivada de 1. Y esta derivada ya fue resuelta, que es 6x. La derivada de 2x a la cuarta es 8x cúbica y la derivada de 3x cuadrada es 6x. La derivada de 1 es 0. Y nuevamente hay que desarrollar los productos. Estos dos binomios y este 6x. En este caso dejé el signo al final para que veas la diferencia. Bueno, entonces son 6x por 12x a la cuarta son 2x a la quinta, 6x por 3x cuadrada son 18x al cubo y 6x por 1 son 6x. Solamente al final multiplicas el signo, menos por más menos, menos por más menos y menos por más menos. Es decir, todos los elementos que están dentro del paréntesis salen con signo contrario al que tienen por el signo menos. Nuevamente identificas términos semejantes. 24x a la quinta menos 12x a la quinta son 12x a la quinta. 6x menos 6x es 0. 18x al cubo menos 18x al cubo es 0. Y solo queda entonces el término de 12x a la quinta más 8x cúbica, que es exactamente el mismo resultado que en el paso anterior, que con el procedimiento anterior. ¿Cuál es más sencillo? Eso lo decide la persona que está haciendo la derivación, ¿no? O la derivada. Ok, entonces ahora hay que igualar esa derivada a 0. Se iguala la derivada a 0, cualquiera de las dos. Por cualquiera de los dos procedimientos obtenemos lo mismo. Y el denominador, cuando pase del lado derecho, va a multiplicar por 0 y se queda 0. Factorizas x cúbica. Y el siguiente paso es que resuelvas esa ecuación obtenida. Resolver una ecuación polinomial básicamente es encontrar los valores de la variable para los cuales el enunciado matemático es verdadero, o como se conoce también, encontrar las raíces. De manera que aquí tienes un producto x al cubo por este binomio. La manera de que este producto sea 0 es que uno de los dos sea 0 o que ambos sea 0. Entonces igualas x al cubo a 0. Esto te da que x vale 0. Del lado derecho tienes 12x cuadrada más 8, eso lo igualas al 0, pero aquí el problema es que te van a dar raíces de números negativos. Es decir, estas soluciones no existen en los números reales, la única que existe en los reales es esta. Es importante aquí aclarar que lo que se iguala a 0 es la derivada. En este caso coincide que x vale 0, pero no siempre x vale 0. La derivada sí, o sea, la derivada siempre se va a igualar a 0 si se quiere encontrar la recta o los puntos donde la recta tangente es horizontal. En cualquier otro punto se tendría que hacer de otra manera. Aquí se iguala a 0 porque recuerda que la pendiente cuando la recta es horizontal es 0. Entonces esto es coincidencia, no siempre va a ser 0 la x. Bueno, ya se obtuvo el valor de x para los cuales la recta tangente o la derivada es 0. Ese valor se sustituye en cualquiera de las dos funciones. Yo en este caso lo hice en la que está del lado izquierdo. Y al final me da que y cuando x vale 0 es 1. Aquí puedes comprobar rápidamente que también es lo mismo. 0 a la cuarta es 0, 0 al cuadrado es 0, solamente queda el 1. 0 al cuadrado es 0, solamente queda el 1, 1 entre 1 es 1. De modo que el punto de interés es 0,1. Utilizas la ecuación de la recta en la forma punto pendiente. Recuerda que la pendiente vale 0, porque la recta es horizontal. Y1 vale 1 y x1 vale 0. Al realizar ya las operaciones te queda que y es igual con 1. Entonces la recta tangente es horizontal en la intersección con el eje y. ¿Ok? Entonces esto pues se puede graficar para poderlo interpretar mejor. Se tiene que f de x es igual
con x cuadrada más 1, 2 x cuadrada más 1 entre 3 x cuadrada más 1. Esa es la función. Y el punto de interés es este, que incluso el software lo pone, ¿no? Pero vamos a poner aquí un punto de interés. Es el intersección 0,1. Entonces la ecuación de la recta que obtuvimos, la recta tangente, es que y es igual con 1. Y ahí tienes la recta tangente, que efectivamente es horizontal. De modo que este es el procedimiento, pues, para obtener los puntos o los valores de x para los cuales la recta tangente es horizontal. El análisis, bueno, más bien la parte analítica de aplicar las reglas de las derivadas y la parte conceptual de entender qué se tiene que hacer para cumplir con las condiciones y obtener los resultados.